noches, queridos hermanos de Espacio Varón. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes. Hoy es un día histórico, porque le vamos a dar la mano, la diestra de comunión a nuestro querido apóstol Juan, y por un tiempito no vamos a leer, ni a comentar, ni a explicar sus cartas, sus epístolas, sus evangelios. Parece mentira que hayamos llegado ya hasta el final de Tercera de Juan, habiendo pasado por el Evangelio según San Juan, por la primera carta, por la segunda, para finalizar con la tercera. Miren, el apóstol Juan termina esta tercera carta con la misma expresión que tenemos nosotros hoy, y que me la hacen saber los queridos hermanos de Espacio Varón. Te quiero ver cara a cara. ¿Cuándo volverá el momento de encontrarnos un viernes, un domingo? Aquellos que no han sido excluidos de los equipos de fútbol, como me pasó a mí, encontrarse un jueves, un martes, para poder jugar. Qué buena idea esta de que por fin se acabe la pandemia, la cuarentena y la reclusión en nuestras casas y podamos volver a compartir fraternalmente actividades, reuniones, picnics, etcétera, etcétera. Nuestro Espacio Varón, que vuelva al templo. Yo doy gracias a Dios porque aún en la pandemia ha crecido el número. Casi estamos llegando a 70 integrantes de Espacio Varón que consecutivamente escuchan el mensaje, hacen los deberes, nos interrelacionamos. Por ejemplo, ayer, nunca el Verde recibió tantos mensajes de feliz cumpleaños como ahora. Cuando digo ayer me refiero al día martes. También estamos expresando nuestra solidaridad. El otro día se estaba prendiendo fuego inflamable y todos estuvimos orando por Darío, por Sigfrido, y cada vez que pasa algo estamos unidos a través del medio del WhatsApp para comentarnos, para interceder los unos por los otros. Yo les voy a mostrar cómo titulé hoy esta lección, esta última lección. D y D. Yo no sé si hay unos caramelitos o unos chicles o chocolatitos que llaman D y D, no sé qué marca es, pero se me ocurrió ponerle estos dos nombres porque están referidos a dos personajes a los cuales Juan se refiere en su última carta. Nos hablaba Guni el jueves pasado de un hombre ejemplar, de un tal Gallo. No nos podemos olvidar el nombre porque es muy familiar, Gallo. Él nos habló de que este hombre era piadoso y era hospitalario. La verdad que fue un placer hablar de Gallo. Ahora, en los versículos finales, Juan también concluye hablando de otro hombre de muy buen testimonio, de Demetrio. Pero en el medio de ambos, de Gallo, entre Gallo y Demetrio, aparece el personaje que nos va a consumir todo este ratito de nuestra charla del día jueves, que se llama Diótrefes. Entonces, entre Gallo, iba a decir en medianoche, entre Gallo y Demetrio aparece Diótrefes. ¿Por qué tenemos que dedicarnos a él? Un personaje nefasto. Bueno, siempre decimos que en toda familia, en todo grupo, en toda sociedad y aún en la iglesia,
puede haber personas como él. Miren, nada se escribe por casualidad. Si Juan le dedicó 2 versículos a este personaje, es porque nos quiere advertir de algo. Así como lo hizo con los falsos maestros, también quiere advertirnos acerca de personas como Diótrefes, que actúen y piensen como Diótrefes. Por eso, los versículos 9 y 10 son una clara advertencia para mí. Un semáforo en rojo para mí. Un semáforo en rojo que no debo cruzar en el camino como cristiano. Yo te invito a que los leas. Ya hemos dejado atrás del 1 al 8. Léete 9 y 10 para saber cómo procedía, cómo pensaba, cómo provocaba este hermano con sus actitudes. En el versículo 9, te invito a que tomes tu Biblia de papel o celular, le dice Juan a Gallo, yo he escrito a la iglesia, Quiere decir que Juan le había escrito una carta a la iglesia que nunca llegó a destino. Por eso, ¿qué hace Juan? En vez de escribirle otra carta a la iglesia, ¿sí? Vicente López 2113, va al cartero, pone el sobre por abajo, baja el cholo y la quema la carta. Demetrio. Por eso, ¿qué hace Juan? No es que lo puentea, lo evita. Le escribe a Gallo y el portador de la carta es Demetrio. Con eso se asegura que llega a su destino final. ¿A ustedes les parece que en la vida cristiana hay que hacer eso? Hay que tramar esa estrategia. ¿A quién quería evitar Juan? Evidentemente, al que estaba en el templo, aquel que interceptó la carta que Juan ya había mandado y la rompió, la hizo desaparecer, a Diótrefes. Yo te invito, porque seguramente será objeto de una pregunta, a que tomes papel y lápiz y anotes por lo menos los enunciados. Primer característica de Diótrefes que encontramos a partir de la lectura bíblica. Primero, tenía un concepto desmedido de su importancia, un concepto agrandado, ¿sí? Desmedido de su persona. Cuando uno va a la palabra de Dios, en particular a Romanos capítulo 12, específicamente el versículo 3, Pablo nos exhorta a que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Esta palabra de Pablo nos enseña que el complejo de superioridad es dañino, es perjudicial. ¿Qué es el complejo de superioridad? Bueno, es un mecanismo inconsciente o consciente en el cual tratan de compensarse los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando solamente aquellas cualidades en las que sobresalen. Ellos quieren hacerse ver, notar, resaltar, ponerse por encima de los demás. Si a vos te gusta jugar mucho al fútbol, pero no tenés idea de agarrar una raqueta para jugar al tenis, vas a tratar de evitar jugar al tenis, porque te van a ganar. Y como no te gusta perder, vas a tratar de evitar competir en una materia que no dominás. Muchas veces nos gusta mucho mirar televisión, ¿sí? o mirar películas, o ir al cine. Somos especialistas,
pero no nos gusta pensar. No nos gusta sentarnos a leer. Nos cuesta horrores. Y menos la palabra de Dios. Nos cuesta horrores. Bueno, quiero decirte que el que tiene complejo de superioridad enfatiza aquellas cosas en las cuales sobresale y disimula aquellas en las cuales es común o tiene defectos o debilidades. Bueno, Pablo lo tiene re claro. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero, como contrapartida, en el mismo versículo 3 de Romanos 12, nos dice algo más. Pero piense de sí con cordura. Pablo me está diciendo a mí, Carlos, tenés que ser equilibrado en tu forma de pensar. Ni que sos el superhombre, ni que sos una babosa que se anda arrastrando por el piso. Es tan malo el complejo de superioridad como el complejo de inferioridad. Aprovecho para desarrollar este tema. ¿Qué es el complejo de inferioridad? Es un sentimiento por el cual una persona se siente de menor valor que las demás. ¿Cómo se refleja? Se refleja a través de la baja estima y la sensación continuada de no contar con las habilidades necesarias para enfrentarnos a los desafíos, en particular aquellos desafíos que son relacionales. Quizás cuando estamos solos lo disimulamos, pero cuando estamos con otros, Diótrefes tenía un tremendo complejo de superioridad. Y quizás muchos hermanos que lo padecían, que lo sufrían, se convertían en personas con complejo de inferioridad. Es que se los hacía notar. Ya vamos a ver por qué. Indudablemente su actitud, su despotismo, su régimen dictatorial hacía que los demás se sientan menos. Miren, lamentablemente hay muchas iglesias donde ha habido hombres que han tenido señorío sobre la congregación. Yo ruego a Dios cada día que los pastores, que los diáconos, que los líderes de jóvenes, los pastores de adolescentes, las hermanas que están al frente de la actividad femenina, no tengan ese complejo de superioridad, ni se quieran hacer notar, ni quieran sobresalir, pero tampoco que ninguno de nosotros, incluyéndote a vos, se deje dominar por un complejo de inferioridad sintiéndose menos. También es dañino, también hace mal, también daña. Bueno, este es el primer punto. Diótrefes tenía un complejo desmedido respecto de su importancia y de su persona. En segundo lugar, era virtualmente un dictador en la asamblea. Nosotros reconocemos a través de la historia a grandes dictadores, ¿no? En España, por ejemplo, estaba Franco. En Paraguay estuvo muchos años un presidente llamado Stroessner, apellido alemán. Pero en Haití tuvieron un dictador por 40 años. Acá en Argentina, todos los procesos militares, indudablemente, formaban parte de lo que era el régimen dictatorial. No era democrático, no era elegido, sino que era impuesto. Bueno, Demetrio era un dictador. ¿Dónde? Dentro de la iglesia o dentro del templo. Increíble, ¿no? Cumplía con las 4 P. Puede ser objeto de una pregunta. Anotalas. Le gustaba patotear, le gustaba prohibir y le gustaba tener la primacía, lo que lo convertía en patológico. Yo quiero enseñarte una palabra que aprendí hace horas. ¿Qué es la filoprimatosis?
Parece un bicho, un virus, ¿no? Una bacteria. Bueno, la palabra filo, muchos la saben, significa amigo o aficionado, pero primatosis significa enfermo por la primacía, enfermo por ocupar los primeros lugares, enfermo por sobresalir. El gran pecado de Diótrefes era el orgullo de posición. Tenía un ego hinchado, ¿sí? A punto de reventar. Quiero decirles tres cosas relacionadas con esto. En Marcos, capítulo 10, del 35 al 45, el propio Juan, junto con su hermano Jacobo, le hacen una petición al Señor que va en la dirección de lo que hacía y ejercía Diótrefes. Ocupar un lugar especial, un lugar de preeminencia en el cielo, ni más ni menos, uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. El Señor Jesús le contesta a Juan, a Jacobo, a Diótrefes y a mí. Dice que los gobernantes se enseñorean de las naciones y ejercen potestad sobre ellas, régimen dictatorial. ¿Qué quiere decir el Señor? Bueno, el Señor sabía que Nerón era un déspota, que los griegos practicaban el nepotismo, ahora lo voy a explicar. Indudablemente eran formas de gobernar que se habían vivido y que se iban a vivir, ¿sí? A través de los siglos. ¿Qué es el despotismo? Bueno, es la forma de gobierno autoritaria que no reconoce límites ni respeto por las leyes. Yo soy la ley, decían los emperadores. Yo soy la ley. Tenían el anillo con el sello, ¿no? Yo soy la ley. Ahora, ¿qué es, Carlos, el nepotismo? Despotismo y nepotismo. El nepotismo es el trato de favor hecho hacia familiares, amigos, conocidos, a los que se beneficia con cargos, empleos, negocios, concesiones, favoritismo. Bueno, el Señor Jesús, allí en Juan, les quiere explicar a Juan, a Jacobo, pero también a Diótrefes y a mí, que el despotismo y el nepotismo lo dejemos para otros ámbitos, el ámbito gubernamental, el ámbito sindical, el ámbito de la política, pero no en la iglesia, ni tampoco en las relaciones espirituales como la que tenía Juan Jacobo con el Señor Jesús. Por eso le dice en el versículo 43, pero no será así como es con los gobiernos entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el versículo 44 agrega, y el que de vosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. ¿Por qué llegamos acá? Porque en el segundo punto habíamos dicho que Diótrefes era virtualmente un dictador de la asamblea. Y el Señor tacha, anula, invalida cualquier actitud rayana con esta actitud. Por eso mi oración es, Señor, líbrame de no estar dispuesto a servir. Señor, libra a mis copastores, ¿sí? Aquellos que son líderes, de no estar dispuestos a ir. Les quiero contar un ejemplo. Un día vino una hermana, conocida ahora, y en la puerta de la iglesia, muy emocionada, me dice, Carlos, quiero decirte algo. Vi que vos, ayer en la reunión de matrimonios, agarraste una escoba
y te pusiste a barrer el Zoom. Pero a la mañana lo vi a nuestro hermano Rubén en la Villa Inflamable, chapaleando barro y acompañando a los chicos en la hora feliz. Nunca vi a los pastores de la iglesia donde asistía a hacer eso. Y esto me conmueve. ¡Wow! Nos están viendo. Te están viendo. Nos están mirando. Y quiero decirte algo. Mi oración es: Dios me libre de no estar dispuesto a servir. Dios me libre de no estar dispuesto a ir. Somos los primeros. Un hermano se enfermó. Soy el primero que tiene que estar ahí. Tenemos que estar. Hermanos, la actitud dictatorial de decir que vaya otro, que vaya el suplente, que vaya el hermano de menos conocimiento, que vaya el lacayo, que vaya el joven, no es para nosotros. Tenemos que predicar con el ejemplo. Y Diótrefes, con su mal ejemplo, ahuyentaba a las personas. Y esto ocurre en el día de hoy. Los malos ejemplos ahuyentan a los creyentes y los buenos ejemplos los conservan. En tercer lugar, estos dos versículos, 9 y 10, me hacen una radiografía de Diótrefes y me lo muestran como un hombre que tenía celos violentos. ¿Cómo? Fueron tal los celos de Diótrefes hacia el apóstol Juan, porque acá estaba el problema. Él tenía miedo de que venga Juan a la iglesia y les explique a los hermanitos humildes, sencillos, que su forma de proceder no era la correcta. ¿Por qué de celos violentos? Porque no solo rompía las cartas o la carta que mandó Juan, sino que no estaba dispuesto a recibirlo. Pero además parloteaba cosas malignas contra el apóstol. Claro, él invocaba, yo esto ya lo escuché alguna vez, él invocaba la autonomía de la iglesia, pero en realidad era la autonomía de Diótrefes. Él se manejaba como él quería, con sus propias reglas, con su propia Biblia. ¿Cuánto daño le han hecho a las iglesias ancianos o personas con ministerio o líderes que se han apropiado de la obra como si fuese propia? ¿Saben qué? Pedro le dice a los pastores en 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, Diótrefes, sino siendo ejemplo. Y dice la Biblia en 1 Timoteo 3:3, el obispo sea amable, apacible. No podemos ser hoscos, gruñones. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, del 18 al 20. No puede el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Diótrefes, te queda poco tiempo, porque el Señor no va a seguir permitiendo que tu actitud dañe a los hermanos nuevos, sencillos, que aman realmente al Señor. En cuarto lugar, estos versículos 9 y 10 me enseñan que Diótrefes tenía amnesia espiritual. Amnesia espiritual. ¿Qué quiero decir? Evidentemente Diótrefes se había olvidado que Cristo es la cabeza de la iglesia. No sé si alguna vez lo había sabido, pero también se había olvidado que el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la iglesia. Miren, Mateo 16, 18
nos muestra el Señor Jesús hablando y diciendo: sobre esta roca, o sea, el mismo Cristo, edificaré mi iglesia. Y unos versículos después dice: el Espíritu Santo me glorifica porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Diótrefes, no te podés olvidar, Carlos, no te podés olvidar que la iglesia es de Cristo, que la cabeza de la iglesia es Cristo, que el representante de Cristo, el consolador que quedó, ¿sí?, para auxiliarnos a nosotros, es el Espíritu Santo. Quinto lugar, sufría de papismo. Vieron que a veces le decimos a los chicos: qué papero, qué mamero o qué mamera que es. Bueno, acá la palabra papismo está relacionada con el Papa. Ningún hombre tiene derecho a asumir el mando en la iglesia. Dios lo aborrece. No hay, como dijimos, otro representante de Dios en la tierra excepto el Espíritu Santo. Maldito el hombre que se atribuye la representatividad de Dios en la tierra. Maldito el hombre. Bueno, Diótrefes tenía ese síndrome, el síndrome de papismo. Él se pensaba que era el dueño de la iglesia, que tenía que tomar el mando de la iglesia y que todos estaban sujetos a él y se hacía lo que él decía. Último punto. Rehusaba recibir a otros creyentes y excomulgaba, o sea que los sacaba de comunión a quienes los recibían. Todo esto lo dice el versículo 9 y el versículo 10. Usaba el arma del temor y de la intimidación. Esas reuniones secretas, se juntaba con 2 o 3, se hacía acompañar con 2 o 3 seguidores y andaba averiguando, estaban todos bajo sospecha, todos estaban siendo investigados, y el hermano que recibía a alguien que venía de parte del apóstol o al propio apóstol era excomulgado, no le recibía. Miren, quiero hacer un repaso rápido, esto para los chicos que hacen los deberes, ¿no? Familia Ramos, familia Baez, familia Luguercio, familia Aquino, y también para los grandes, que también los hacen. Primero, tenía un concepto desmedido de su importancia y de su persona. Segundo, era virtualmente un dictador en la asamblea. Tercero, tenía celos violentos. Cuarto, tenía amnesia espiritual. Quinto, sufría de papismo. Y sexto, rehusaba recibir a otros creyentes, además de Juan, y excomulgaba a aquellos que recibían a los que salían a misionar y a llevar la palabra a distintos lugares. Nuestra oración final. Señor, no quiero ser como Diótrefes. Quita de mí cualquier motivación equivocada, cualquier atisbo de personalismo, cualquier señal de soberbia, de autosuficiencia y de superioridad. Señor, que realmente sea así en mi vida. Te dejo los deberes. ¿Por qué llamamos a esta clase la clase D&D? Decime a quién me estoy refiriendo. ¿En qué versículos aparece uno y en qué versículos aparece el otro? Resumime allí los enunciados, cuáles eran las 6 características de Diótrefes. 6 características de Diótrefes. 6. A ver si te acordás que era la filoprimatosis. Y por último, contame qué era el despotismo y qué era el nepotismo y cómo lo aplicó el Señor Jesús en relación a la petición exagerada e imprudente de Juan y de Jacobo. Que Dios te bendiga. No es tan fácil como el jueves pasado, donde había una sola pregunta,
Es un poquitito más difícil, pero espero que no solamente Néstor se quede toda la noche haciendo los deberes, sino que también al resto de los jóvenes. Y estoy muy contento porque parece ser que la cooperativa hoy se vuelve a reunir en la casa de PEA. Y hay muchos hermanos que van a escuchar este mensaje y van a hacer los deberes. Que Dios los bendiga. Seguimos orando por Luisito Condorí y por Eugenia, por su salud y por todos aquellos que tengan algún tipo de afección. Hermanos, nos vemos el viernes en la reunión por Zoom. No se olviden, somos casi 70. Sería bueno que todos se conecten por Zoom a la reunión de mañana. Empiece una nueva etapa, ¿sí? Donde va a haber más comunión porque nos vamos a ver. Y no se olviden, van a recibir el ID, la contraseña, y también por YouTube la podrán ver aquellos que no puedan contactarse por Zoom. Que Dios los bendiga.